días. Muchas gracias por la invitación. Voy a hacer una presentación bastante, espero, complementaria de... Gracias. Una presentación, espero, complementaria de mi colega. Mi voz está un poco afectada por una gripe de la semana pasada. Espero que pueda hablar bien todo el rato. Si no, disculpas. Esta presentación está basada en un trabajo en equipo realizado durante unos años y con varios colegas en un marco más amplio de una investigación sobre migraciones. Mi investigación es en el marco, como digo, de un trabajo colectivo y coordinando un equipo internacional en varios países en que focalizábamos aspectos generales de las migraciones y aspectos específicos también como el tema del cambio climático. En el equipo había varios colegas de diferentes universidades. El equipo base estábamos en la Universidad Autónoma de Barcelona y había también el profesor Hugo, que falleció hace poco tiempo y que da nombre a la en que estás. De alguna manera, este equipo trabajó en diferentes aspectos. Fue con Sandra Fatoris con quien trabajé más la cuestión de cambio climático. Ella no ha podido estar aquí hoy, que hubiese estado genial, pero intentaré presentar lo mejor que pueda lo que trabajamos juntos. El cambio climático y las migraciones se pueden relacionar de muchas maneras, pero antes me gustaría quizá precisar una cuestión que quizás estará bien tener en cuenta a lo largo del día, que es qué entendemos por migraciones. Desde el final del siglo XX se llegó a una especie de consenso en diferenciar la migración de otro tipo de movilidad, considerando, por ejemplo, a nivel de Naciones Unidas, el Departamento de Estadística de Ciencias Sociales, en que es a partir de un año de residencia que se considera que una persona ha migrado de forma permanente y migración temporal entre 3 meses y 1 año. Lo digo porque a veces se mezcla, cuando hablamos de migraciones y cambio climático, quizás hay el peligro de mezclar diferentes tipos de movilidades. Una reubicación temporal de 1 mes o 2 quizás no se podría considerar propiamente migración. En cambio, quizás sí a partir de 1 año. Sería además algo en línea con otras concepciones de lo que es la migración. Es una cuestión abierta, evidentemente, se puede discutir, es discutible y está discutida, pero bueno, en estas cuestiones a veces es interesante, como mínimo, discutir esto, lo que entendemos por migración, por inmigración, emigración, etc. Sí, bueno, esto ya lo ha comentado un poco la ponente anterior. Sí que en lo que trabajamos nosotros complementa un poco también lo que quizás trabajarán otras personas de esta sesión, es ver lo que pueden ser las migraciones en el cambio climático y la emigración en concreto, la salida de la población de un lugar concreto, no solo como algo que afecta al sur del planeta, o lo que se llama entre comillas sur, países de la periferia o diferentes terminologías que se usan, sino que también puede afectar a otros países más desarrollados, de la OCDE, por ejemplo. Y en este contexto, esta premisa que, bueno, nosotros hicimos un estudio. Hay una reciente publicación de una revista francesa de cartografía, que no sé si sé muy bien, pero que también marca un poco esta posibilidad de, por ejemplo, en el caso de subida del nivel del mar y riesgos costeros, cómo pueden afectar también potencialmente a una gran parte de la población de países de Europa, Estados Unidos, etcétera, Australia. En nuestro caso concreto, como decía, en el marco de una investigación mucho más amplia sobre inmigración internacional, inmigración extranjera en varios países de la OCDE, seleccionamos unas áreas con estas características que incluyesen estos territorios humedales costeros,
o ríos, localidades rurales, semirurales, porque también muchos estudios se han centrado a veces en cuestiones, bueno, por ejemplo, uno en el que también participamos sobre ciudades y grandes metrópolis, en el tema del cambio climático y las migraciones, y nosotros, bueno, en este caso nos centrábamos más en localidades más pequeñas, donde hubiese población inmigrante, es decir, diversidad de población también, sectores productivos diversos, turismo, agropecuario, etc. Y bueno, para esta presentación y en el caso del estudio también en concreto, lo que es el cambio climático y la migración nos centramos en 3 áreas con un clima mediterráneo en común, a pesar de las diferencias entre ellos, en estas 3 áreas que ha comentado antes Jesús. Una de ellas es el Ala Empordà, que incluye varias áreas naturales protegidas y bueno, estas características, con una altísima, en algunos municipios, un altísimo porcentaje de población extranjera y muy variado, desde norte de Europa a otros continentes también. Aquí hay un mapa, bueno, en que se aprecia un poco la zona de estudio, con algunas ciudades pequeñas como Rosas y luego municipios mucho más pequeños. Se trata, como se ven un poco en esta foto, quizás se combina urbanización intensiva con viviendo al lado con áreas naturales protegidas y áreas agrarias. En el norte del Peloponeso y la isla de Zante nos centramos también en una zona con aspectos similares a lo que comentaba antes. Y en Australia Meridional también, bueno, con todas las diferencias obvias, pero con un clima parecido y con también esta presencia de espacios naturales litorales y de ríos y lagunas. El trabajo de campo lo realizamos con entrevistas semiestructuradas, con informantes clave. Nos centramos sobre todo en entrevistar a organizaciones tanto sociales como medioambientales y económicas. A diferencia quizá de otros estudios tipo más estrictamente medioambiental, ampliamos el foco para también escuchar a las voces de actores políticos, sociales, económicos, que tengan que decir sobre el cambio climático, sobre la posibilidad de que la zona donde viven o trabajan estuviese afectada en el futuro o en el presente o el futuro inmediato o futuro lejano por efectos de cambio climático. Y bueno, trabajo estadístico, documental, cartográfico, observación. Tal. Un poco en la línea de lo que comentaba Sara antes, la cuestión un poco de que nos planteábamos es cómo veían estos actores la posibilidad de la reubicación, de la migración como estrategia de adaptación, un poco en la línea de diferentes marcos internacionales. Encontramos diferentes respuestas, como en este caso algunas que apostaban por el salir del lugar como algo aceptable, con diferentes argumentos, algunos de ellos que tienen que ver con factores muy locales. Por ejemplo, en el caso de Empuria Brava, no sé si lo conocéis, es una marina, una urbanización tipo marina con canales y barquitos dentro y tal, tipo Venecia, construida en los años 60, final de los 60, principio de los 70, que conviven casas con jardín y piscina, con bloques bastante altos, de más de 10 plantas, una urbanización intensa rodeada de un parque natural, de los aiguamolls de l'Empordà. Y en este contexto pues hay voces críticas con este tipo de urbanismo y lo que costaría la preservación de este tipo de urbanismo. En cambio, también hay otras que dicen pues el hecho de que se haya invertido tanto dinero en construir eso sería una lástima dejarlo perder, etc. Bueno, hay argumentos encontrados ahí. En el caso australiano, donde también por cierto hay una marina, pues también podemos encontrar argumentos parecidos a favor y en contra. La
la voluntad de reubicarse de alguna manera está un poco vinculada también, por lo que encontramos como resultados, con el arraigo en el territorio, y en ese sentido, en lugares donde hay una mayor presencia de inmigración extranjera, encontramos, en contraste con otras áreas de estudio, encontramos que de alguna manera el hecho de tener experiencia previa migratoria o de tener una relación con el territorio menos intensa o menos prolongada en el tiempo, de alguna manera indicaba una mayor predisposición a la hipótesis de la reubicación en otro lugar, en caso de que el cambio climático tuviese efectos nocivos para los habitantes. Y de alguna manera también había, en el caso contrario, reacciones muy intensas de defensa de que el gobierno o instituciones superiores invirtiesen en medidas de protección por parte de gente que tenía un mayor apego al lugar. A veces no tenía tanto que ver con la edad, sino con otros factores. Pero sí que también había un componente interesante, que es el componente comentaba antes la compañera, de coste-beneficio, que a pesar de que no sea el único, sí que para algunas personas entrevistadas era relevante. A nivel de políticas, de alguna manera sí que se concluía un poco la importancia de invitar a... Muchas de estas organizaciones echaban en falta el ser invitadas a participar en el diseño de políticas de mejora de la gestión ambiental del litoral, de la gestión del territorio en general, marcos de participación que no fuesen solo para los de siempre, para las fuerzas vivas, entre comillas, sino también incorporasen a minorías marginalizadas o vulnerables, ¿no? No solo inmigración extranjera proveniente de países de África o de otros continentes, sino también ancianos o personas con bajos ingresos, enfermos crónicos, etc., en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Otro aspecto interesante en este sentido sería resaltar la importancia quizá sobre todo en áreas donde hay mucha diversidad lingüística, debido a la inmigración, como decía, incorporar también en las políticas en los planes de adaptación al cambio climático y en caso de posibles emigraciones, sean temporales o de tipo más permanente, el tema de la comunicación lingüística, porque hay personas que quizás por diferentes motivos igual no tienen una fluidez en las lenguas oficiales, o incluso en lenguas internacionales como el inglés y el francés, ¿no? Que son las lenguas, estas cuatro, en el caso de Cataluña, por ejemplo, que el Servicio de Protección Civil usa a menudo en comunicaciones con la población, en casos de emergencias, por inundaciones, etc. Pero en algunos lugares hay poblaciones que estas cuatro lenguas no son suficientemente bien entendidas por algunas personas, por ejemplo, personas mayores que se han reagrupado por reagrupación familiar de otros inmigrantes y de alguna manera quizás también incorporar el árabe o el amazigh o bereber sería interesante, ¿no? Pero también quizás en poblaciones, no solo en poblaciones, también, por ejemplo, ahora en los últimos años aumentó la inmigración rusa en esta zona del Ampurdá y no siempre estas poblaciones hablan otras lenguas que el ruso, ¿no? Quizás algunos miembros de la familia sí, pero no todos. Entonces, de alguna manera, la cuestión lingüística es un tema interesante porque la comunicación al final, y este congreso de hoy, este simposio de hoy también va sobre ello, la cuestión de la comunicación de la problemática del cambio climático debería tener muy en cuenta la diversidad lingüística lo máximo distante posible, ¿no? Tanto a nivel de debate como también a nivel de planificación, de gestión. Luego la cuestión de dónde reubicarse en caso, cuando se planteaba la cuestión de qué lugares serían factibles de reubicación, bueno, había diferentes
respuestas entre los que sí que lo aceptarían y de alguna manera, evidentemente una de las cuestiones básicas es la proximidad, el hecho de que se pueda uno reubicar en un lugar cercano, pero luego hay otros factores bastante relevantes. Uno es la cuestión temporal, dar tiempo adecuado para que las personas afectadas puedan acostumbrarse a la idea, ofrecer vías de participación. Esto es algo en línea con otros estudios que se han ya publicado. Y la cuestión de las compensaciones y la cuestión del conocimiento, de tener en cuenta, ¿no?, cuando se planifican reubicaciones, el conocimiento de los valores locales y del propio lugar, ¿no?, por parte de quien gestiona las políticas públicas o público-privadas. Y bueno, por mí esto sería, y luego en ese caso sí, me pregunto, ¿no? hacemos el debate y tal. Muchas gracias, Ricardo.